¿Legítima defensa o justicia por mano propia? Opiniones de lado y lado. El país entero pendiente de los cambios que traerán las reformas pensional y laboral. La próxima semana se definen las 16 curules para las víctimas del conflicto. Senado le pide a la Corte Constitucional rechazar demanda que habilitaría a condenados por abuso sexual para trabajar con niños. Les ofrezco disculpas por eso. Afectados por la caída del puente Chirajara piden que les cumplan con las indemnizaciones. Mayor prevención y autoexámenes son los llamados desde el Senado en el Día Mundial en la lucha contra el cáncer. Buenas noches. Al caso de un médico que mató a 3 atracadores en un puente de Bogotá, se suma el de un tendero en Medellín que por un disparo le causó la muerte cerebral a quien iba a robarlo. Carol, y hay un tercer hecho ocurrido hace pocas horas, el de un fletero en Bucaramanga que corrió la misma suerte. Eso es, ¿legítima defensa o justicia por mano propia? ¿Qué es la legítima defensa? Se entiende como una circunstancia extrema por la cual una persona se ve obligada a defender su integridad ante una agresión ilegítima, que como reacción de defensa podría causar daño o la muerte del atacante. Es este criterio penal que ha cogido fuerza en las diferentes regiones frente a la falta de garantía de seguridad de los ciudadanos, siendo el caso más reciente de un médico en Bogotá que se defendió con un arma contra 3 presuntos delincuentes que lo iban a robar. Tener que sacar su arma personal para poder protegerse de los delincuentes, cuando es el Estado colombiano quien tiene la obligación y el deber de protegernos a cada uno de nosotros. Una situación que definitivamente se vive a diario, la zozobra de que personas delincuentes vayan a atacar a las personas de bien. Todo está en la fina línea delgada de legítima defensa o justicia por mano propia. ¿Qué debe ocurrir en el país frente a estos hechos que cada día toman más fuerza? Se necesita más seguridad, se necesita obviamente acción del alcalde, de las alcaldías menores, acción obviamente de cooperación, pero pienso que el médico se defendió legalmente de las condiciones que le estaba imponiendo el momento. Otros senadores argumentan que el génesis de estos casos está en la corrupción y la laxitud a la hora de aplicar la norma, pues si los delincuentes estuvieran en la cárcel, menos casos de estos se presentarían. Todo ciudadano tiene derecho a defender su vida y creo que por lo que hemos visto ha actuado en legítima defensa y creo que eso es lo que debería hacer cualquier ciudadano si ve que su vida está corriendo peligro, y así lo dice la Constitución y la ley colombiana, pero el problema es de fondo. Hay un problema gravísimo en la justicia colombiana que nos tiene en este mar de impunidad y corrupción que hace que los delincuentes, todos, no solo los atracadores de calle, sino los peores delincuentes del país, con total impunidad siguen delinquiendo. Durante el 2019 la Fiscalía recibió 447.156 denuncias por robos y atracos. En la cárcel, en detención domiciliaria y con brazalete, solo hay 27.000 personas. En Bogotá, el año pasado se registraron 882 robos en puentes peatonales, 72 con armas de fuego y 598 con armas blancas. Otras personas murieron por robarle la bicicleta o el celular. El anuncio de la saliente ministra de Trabajo de presentar ante el Congreso una reforma pensional y laboral tiene pendiente a todo el país. La contratación por hora sería uno de los cambios al actual sistema laboral. Senadores consideran que la iniciativa tendría que concertarse con empresarios, trabajadores y académicos. Desde el Congreso de la República le plantean al Gobierno Nacional hacer una reforma pensional y laboral consensuada, donde las partes estén de acuerdo por el bien de los colombianos y el sistema general de pensiones. Pero ¿hacia dónde debe cambiar la pensión de los colombianos? No necesariamente tiene que llevarse a esa discusión única de aumentar la edad, aumentar el número de semanas. Se tiene que atacar la informalidad en Colombia para que más personas ingresen al mercado laboral y puedan contribuir a mantener, alimentar y a sostener
ese sistema pensional en Colombia. Para el senador Ciro Ramírez del partido de gobierno, tarde que temprano se tiene que hacer esta reforma y por qué no dar el debate de una vez. Yo creo que aquí lo importante es simplemente volver un sistema para que todos los colombianos puedan proteger su vejez y su jubilación. Hoy tenemos un problema, que sin deuda, una quinta parte del presupuesto general de la nación se está yendo a los subsidios a las pensiones, y los que están siendo subsidiados son las pensiones más altas, y eso no puede seguir pasando, por eso requiere su revisión y su debate en el Congreso de la República. Para el partido de las FARC es claro que reforma sí, pero no así, que se tiene que beneficiar a los ciudadanos y no a los bancos. Sí podemos hacer una reforma pensional, pero una reforma pensional que beneficie a las personas, a toda la gente que durante toda su vida trabajó para beneficio y para beneficiar a un Estado, para servirle a una sociedad. Desde el Partido Conservador se tiene que hacer una reforma concertada que no altere los ánimos del país para construir y no destruir y fortalecer un tiempo más el sistema. Construir el sistema de pilares que nos permita revisar el régimen de prima media y las administradoras de fondos de pensiones, que es un sistema que se implementó en Chile y que a partir de allí 30 países lo han adquirido, pero ya hoy 18 de ellos están regresando al sistema público de pensiones. De partido de izquierda, derecha o de centro, todos están de acuerdo en que se tiene que hacer la reforma, pero donde el colombiano de a pie o el menos favorecido sea el más beneficiado con subsidios para recibir una pensión ajustada a los gastos de la realidad actual. En los próximos días, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, enviará al presidente Iván Duque el acto legislativo que definirá las curules de paz. A continuación, les explicamos en detalle para quiénes serían estos espacios políticos. A sanción presidencial enviaría la próxima semana el presidente del Senado, Lidio García Turbay, el acto legislativo que daría un espacio para que las víctimas del conflicto armado tengan voz en el Congreso. Según la última ponencia de este acto legislativo discutida en el Congreso, estas curules serían para 16 víctimas del conflicto. En el texto se establece la creación de 16 circunscripciones especiales en diferentes municipios de Colombia golpeados por la violencia. También se deja claro los requisitos para ocupar las curules. Ser víctima del conflicto armado. Es decir, toda persona que haya sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario. Contar con la condición de víctima de desplazamiento. Esta condición deberá ser acreditada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Habitar en el territorio de la respectiva circunscripción. La víctima tendrá que comprobar que ha estado 3 años anteriores a la fecha de la elección. Cumplir con los requisitos constitucionales para los representantes a la Cámara. En el acto legislativo también se dejó establecido que los partidos y movimientos políticos que cuentan con representación en el Congreso no podrán inscribir listas ni candidatos para estas circunscripciones. Atención, un contundente llamado acaba de hacer el Senado a la Corte Constitucional para que no tramite la demanda que busca tumbar la ley que prohíbe contratar a condenados por abuso sexual en trabajos donde haya niños. Una demanda interpuesta ante la Corte Constitucional puso en tela de juicio la ley que inhabilita trabajar con niños a quienes hayan cometido delitos sexuales. La legislación estipuló un registro de abusadores sexuales que busca proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué buscamos con esta ley? Que aquellas personas que han cometido esta clase de conductas no puedan ser profesores, entrenadores, no puedan ser personal médico asistencial para tratar a los niños. Con esta ley lo que buscamos es crear esas inhabilidades para todas aquellas personas que han cometido esta clase de conductas con el fin de que no puedan ocupar cargos donde tengan contacto con niños. Desde el Senado le insisten a la Corte Constitucional que se debe mantener este registro, el cual solo puede ser consultado por las entidades autorizadas a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con previa autorización del aspirante a un cargo. Un llamado a los magistrados de la Corte, esto es un llamado en representación de los niños colombianos de Colombia entera. Queremos que el registro se mantenga. Este es un registro que le da tranquilidad a las familias, a todos los colombianos de que sus hijos están en buenas manos, que sus hijos pueden ir al colegio tranquilos, que pueden estar en un parque con personas que en realidad los van a cuidar, que son personas de su confianza. Según la Fiscalía, en los últimos 5 años, más de 10.000 personas han sido condenadas por delitos sexuales contra menores. En el 2019 se registraron 23.674 casos de abusos en el país. La ley busca prevenir que más menores de edad sigan siendo víctimas de estas agresiones.
Senadores pidieron al presidente de la República acabar con la interinidad de magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Otros reiteraron su compromiso para sacar adelante la ley que reglamenta su elección. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de investigar disciplinariamente a jueces y abogados del país, debe ser reemplazada por la Comisión Disciplinaria Judicial luego de la reforma de equilibrio de poderes en el 2015. Por un error en la reglamentación, la sala viene funcionando provisionalmente, lo que ha llevado a que magistrados hoy estén a punto de completar 12 años en el cargo cuando constitucionalmente deben estar 8. Quienes llegan al poder a través de diferentes mecanismos que no son tan sanos, pretenden atornillarse en ellos. Es decir, la ley no ordena más que 8 años, más sin embargo llevan 12, y si por ellos fuera se quedan 50 años. Pero también es un acto de negligencia y de pronto de un posible prevaricato por no cumplir con la ley. Sin embargo, aunque hace unos días el Consejo de Estado dio concepto favorable al presidente Duque para conformar las 7 ternas con el objetivo de que el Congreso elija nuevos magistrados, desde el Senado se insiste en que antes se debe adelantar la ley estatutaria que ya hace tránsito en el Congreso, la cual reglamentaría la elección de los togados. Lo que el Congreso no puede, en unos temas de tanta importancia como este, elegir a funcionarios a través de conceptos del Consejo de Estado, por más respetables que sean, o a través de acciones de tutela. Eso sería ir en contra de una competencia privativa del Congreso de la República. El senador Eduardo Enríquez Maya, autor de esta iniciativa, pidió al Gobierno Nacional que envíe un mensaje de urgencia para lograr que este proyecto salga adelante. La elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar presidida de una convocatoria pública reglada por la ley. Ese proyecto de ley de iniciativa del Partido Conservador se encuentra en trámite, designados 10 ponentes, y desde acá estamos exhortando al gobierno para que a ese proyecto de ley le envíe un mensaje de urgencia. Senadores criticaron al actual gobierno y a los anteriores por no tomar acción frente a este tema. Que había una reforma política hace 4 o 5 años que no pasó precisamente por intereses que el gobierno de Santos no fue o no se pudo manejar dentro de esta reforma, y este gobierno había dejado pasar tranquilamente, incólume, magistrados, vuelvo y repito, con más de 11 años. Tanto el gobierno como el Congreso deben ocuparse cuanto antes de este tema que hoy tiene atornillados en el poder a varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. 10 es el número de esta semana. Es el porcentaje de aumento de los trasplantes de órganos desde que se implementó la Ley 1805 de 2016. Así lo mencionó el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, al cumplirse 3 años de vigencia de la ley de su autoría. Aunque el gobierno entregó un nuevo viaducto en la vía Bogotá-Villavicencio, los pobladores insisten en las indemnizaciones por los perjuicios tras la caída del puente Chirajara. Jairo Jacome estuvo con ellos. Les ofrezco disculpas por eso. Así se refirió el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo a los colombianos y en especial a los habitantes, empresarios y comerciantes de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio por la caída del puente de Chirajara, que dejó en el 2018 9 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas de las que no se han podido recuperar. Quiero hacerles caer en cuenta de nuestra preocupación permanente por el cuidado de todos los vecinos, de todos los ciudadanos. Este acto de contrición fue hecho durante la entrega de 10.5 kilómetros de vía nueva en la ruta que de Bogotá conduce a la capital del Meta, compuesta por un túnel de 1.960 metros, 14 puentes vehiculares, 3 puentes peatonales y 7.4 kilómetros de vía a superficie. Al inaugurar estos 10.5 kilómetros, estamos demostrando que se pasan páginas que nos arrugaron el corazón hace unos meses, pero que la página que estamos escribiendo hoy es una página de grandeza total, porque el Meta es el símbolo de la resiliencia colombiana. Con esta vía se reduce en 15 minutos el desplazamiento de la capital de la República a Villavicencio, garantizando así el turismo, transporte de alimentos y el comercio en la región. No, es una vía muy imprescindible, no solo para los llanos, para esta región, sino también para el centro del país. Pues de ahí conectamos mucho lo que es agricultura, todo el tema, y creemos de que hoy el llano está de fiesta porque sabemos de lo importante que es esta conexión con la capital. Pese a estas obras de infraestructura en la región, el inconformismo aún está en el ambiente. Yo creo que acá también falta resolver un poco el tema de las indemnizaciones.
Primero la que se le generó a todos los empresarios llaneros, sector turístico, sector hotelero, bienes y servicios, tuvieron 6 meses de pérdidas absolutas. Desde el inicio del proyecto se han generado más de 10.000 empleos, de los cuales 4.634 continúan activos, pero cuando las obras terminen, muchos no saben a qué se van a dedicar. Habitantes y comerciantes en el trayecto de Bogotá a Villavicencio le piden a las autoridades de orden nacional, regional y local que tomen medidas e incentiven proyectos para reactivar la economía en esta zona. El puente caído de Chirajara aún no se entrega. Desde el Senado de la República se estudia la viabilidad de buscar una solución para que esta vía no sea una de las más costosas del país en cuanto a peaje se refiere. Solo uno de estos para automóvil cuesta 16.600 pesos. Y en el reciente inaugurado Puente Pumarejo en Barranquilla se prendieron las alertas por los continuos robos a transeúntes e infraestructura. En el puente estuvo Natalia Lara. Una de las más imponentes obras de infraestructura del Caribe, recientemente inaugurada con amplio reconocimiento nacional y mundial, está en la mira de los delincuentes. Las personas ya no quieren venir, ya no quieren llegar aquí a las 17, ya. Porque no pasan de esta esquina porque para allá hay muchos atracos. Los vándalos no solo atacan a los vecinos del Puente Pumarejo, también se roban partes de la infraestructura. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía porque fueron capturados en flagrancia con elementos tales como bombillas, luminarias, también con tubos galvanizados y diferente cableado. Según las autoridades, las pérdidas aumentan a 1.000 millones de pesos en luminarias, cableado, tubos de desagüe y tapas, entre otras, que ponen en riesgo la seguridad del puente y todo aquel que transita por él. Hicimos un trabajo con el constructor y con la interventoría de descubrir cuántos elementos o qué elementos se habían robado, entre cableados y luminarias. La cifra que al inicio habían dicho que era de 1.000 millones de pesos, resultó de 348 millones de pesos. Desde el Senado llamaron a las autoridades para intensificar los operativos de seguridad y vigilancia y a la comunidad para que denuncien irregularidades y preserven la infraestructura. Le pedimos a todos los municipios cercanos al puente Pumarejo para que tengan con esta obra, que también es de beneficio de todos los colombianos y es con recursos públicos que se hizo, con recursos de los mismos colombianos, por lo tanto somos todos los colombianos los que estamos llamados a cuidarla. Esta mega obra, que costó 785.000 millones de pesos y permite el paso de buques de hasta 45 metros de alto, une a los departamentos del Atlántico y el Magdalena en el Caribe. Senadores del Valle pidieron al gobierno agilizar el dragado en el puerto de Buenaventura. La Agencia Nacional de Infraestructura anunció que aunque ya comenzaron los estudios, las obras empezarán hasta 2021. Desde hace varios años el puerto de Buenaventura requiere de una millonaria inversión para lograr que buques de gran calado puedan entrar al país. Actualmente la profundidad del puerto es de 13,5 metros, pero lo que se requiere es de 16,5 metros. Necesitamos ser competitivos, necesitamos que en Sudamérica poder competir con Perú, poder competir con Ecuador, poder competir inclusive en Centroamérica con Panamá y con todos los demás puertos que tenemos en la región. Desde este puerto salen el 70% de las exportaciones del país y llegan el 65% de las importaciones, por lo que es de gran importancia para la economía nacional. Nos estamos quedando rezagados en los tratados de libre comercio, en el comercio internacional, en todas las opciones que tenemos para el comercio portuario. Es el tiempo de actuar de inmediato. Representantes del gobierno señalaron que el dragado de este puerto es una prioridad para el país. Muestra de ello es que los primeros estudios para adelantar esta obra se presentarán en diciembre de este año. Este proceso durará alrededor de 2 o 3 años mientras se hace todas las aprobaciones, la licitación y ya tenemos un concesionario que haga las obras de dragado. Este dragado tiene un costo alrededor de 240 millones de dólares. Actualmente algunas embarcaciones tienen que descargar sus mercancías en puertos de otros países y trasladarlas a barcos más pequeños para que puedan entrar a Colombia, lo que incrementa el costo de las mercancías que llegan al país. Hace unos días la Corte Constitucional tumbó 2 artículos del Plan de Desarrollo aprobados en el Congreso que fijaba un arancel a los textiles importados. La decisión puede afectar la industria nacional y generar más desempleo.
En la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se buscó proteger al sector textil y de confecciones de las importaciones de países asiáticos y africanos a través de 2 artículos que establecían un aumento en los aranceles para importaciones de textiles. Se pasó de un cobro del 15 al 37.9%. Con la puesta en marcha de los aranceles se generaron más empleos, se generó más inversión, mucho más crecimiento y bienestar para los colombianos. Aunque esta aprobación había generado buen ambiente y tranquilidad dentro del sector, la Corte Constitucional tumbó estos artículos, situación que tiene indignada a toda la industria textil. Estamos muy preocupados porque hay un clima de incertidumbre, entonces, ¿qué le vamos a decir o qué le va a responder el gobierno a los que ya contrataron 100, 200 personas o a los confeccionistas o textileros que compraron más máquinas y que invirtieron en módulos nuevos para contratar más gente? Ante esta queja desde el Senado se criticó la decisión tomada por la Corte Constitucional, ya que afecta a la generación de empleo y por ende al sector de las confecciones. Desafortunadamente, con esta medida que toma la Corte, pues deja sin piso estos 2 artículos y deja las puertas abiertas para el ingreso de mercancía de cualquier lugar del mundo, lo que va a perjudicar el empleo de Colombia. Desde el Legislativo también se puso en duda la labor de gremios que aluden proteger a este sector de la economía. Genera muchas incógnitas, muchas preguntas, como Analdes, que es el gremio que supuestamente protege a los exportadores, aquí está protegiendo a unos pocos importadores, a unas pocas transnacionales. Desde el sector textil piden al presidente Duque que vía decreto establezca los aranceles para las importaciones de textiles, tal y como había quedado en el texto que se aprobó en el Congreso. De no hacerlo en los próximos días, el senador Miguel Barreto citará debate de control político para que el gobierno explique las incoherencias en la defensa del sector. Un llamado al Ministerio de Salud para capacitar más personal en la manipulación de órganos humanos que salven vidas, formuló el autor de la ley, senador Rodrigo Lara. Desde hace 3 años empezó la implementación de la ley de trasplante de órganos, gracias a la cual hoy en día el país cuenta con mayor disponibilidad de órganos y tejidos, lo que ha permitido que se incremente el número de trasplantes realizados. Hoy el problema no es la disponibilidad de órganos, hay suficientes órganos para salvar vidas. El problema real está en la implementación de la ley. Se necesitan mejores sistemas de información para hacer el match entre la persona que necesita el órgano y donde se ubique y se encuentre el órgano. Y necesitamos ya también cosas muy importantes como obligar, por ejemplo, a las EPS a que detecten en tiempo real esos potenciales donantes y preserven los órganos. Como resultado de esta ley, hoy todos los colombianos nos convertimos en potenciales donantes de órganos, tema que ha sido bien recibido en el país. No es tan común que la gente diga que no quiere ser donante, y eso nos lo muestran las voluntades anticipadas. Nosotros tenemos más de 100.000 voluntades positivas y menos de 5.000 voluntades negativas. Uno de los principales retos para fortalecer el avance de esta ley es preparar al personal médico que realiza esta labor y mejorar sus condiciones laborales. Hay que buscar cómo se paga de una manera más precisa al médico que hace el rescate y el trasplante de órganos. Hay que pagar por evento y creo que se debería hacer un pago directo a las 24 unidades de trasplantes que hay en todo el país. Y en segundo lugar, hay que tener más expertos o técnicos que acompañen a los médicos en el proceso de rescate y detección de potenciales donantes. Actualmente el país cuenta con una lista única de espera, un centro regulador del trasplante y el sistema de información en línea, lo que ha permitido que se avance cada vez más en esta materia. Avanza con paso firme un proyecto que busca establecer pensión anticipada a trabajos de alto riesgo, como los que se realizan en espacios cerrados, en alturas o con sustancias químicas. Don Jacobo Cardoso por años estuvo expuesto al asbesto, material fibroso que según investigaciones produce cáncer. Él ha sido testigo de la muerte de muchos de sus amigos a causa de la exposición a este mineral. Por eso ve con buenos ojos que avance de forma positiva esta iniciativa. Hemos trabajado en alto riesgo y no hemos sido tenidos en cuenta a tiempo. Esto se hubiera premiado a mucha gente que ya murió, por ejemplo, por el asbesto. Quienes trabajen en actividades de alto riesgo para la salud, como labores realizadas en socavones o subterráneos, las que impliquen exposición a altas temperaturas y trabajos con exposición a radiaciones ionizantes o a sustancias cancerígenas, podrían gozar de una pensión especial de vejez, según lo establecido en un proyecto de ley que hace tránsito en el Senado.
en Colombia hay unas actividades que generan deterioro en la salud, que afectan la expectativa de vida, es decir, que si yo la hago, la ejerzo, voy a tener como consecuencia que voy a vivir menos. Autores del proyecto afirman que Colombia presenta un atraso frente a otros países en materia laboral en lo que tiene que ver con actividades de alto riesgo. En esas profesiones de alto riesgo, lo corriente, por razones obvias, es que se pensionen, digamos, un poco más temprano, en condiciones un poco mejores. Eso en Colombia no sucede como debería suceder. Para no generar confusiones, la iniciativa establece que el Ministerio de Trabajo deberá expedir una guía técnica de definición de actividades de alto riesgo. Esta semana se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En el país se detectan 100.000 nuevos casos anualmente y el 40% de las personas que padecen esta enfermedad fallecen. Por eso hay que insistir tanto, Carol, en la detección temprana y en los cuidados en casa. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. En Colombia cada año se diagnostican 100.000 nuevos casos de cáncer. El 40% de las personas que enfrentan esta enfermedad fallecen debido a la falta de atención oportuna y a que el diagnóstico se realiza en fases tardías cuando no existe oportunidad de curación. Es por esto que desde el Senado se están trabajando acciones que permitan acabar con las barreras de acceso a los servicios de salud de las personas que padecen esta enfermedad. Nosotros hemos venido dando la discusión porque sabemos que ha habido dificultades hoy en Colombia en la prestación de servicios para las personas que tienen cáncer y creemos que nuestra responsabilidad desde la Comisión es ser vigilantes para que la calidad del servicio se preste. Adelantar una reforma a la salud es necesario no solo para mejorar el acceso a los servicios de salud de estas personas, sino de todos los colombianos. Hoy el cáncer se diagnostica muy tarde y no hace posible, primero, que los atiendan en un tratamiento oportuno y segundo, salvar vidas. Así que desde el Congreso de la República estaremos trabajando para que esa reforma a la salud se presente y podamos ayudarle a los colombianos a que sean atendidos oportunamente. Trabajar en medidas que ayuden a prevenir esta enfermedad es fundamental para ayudar a disminuir el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer. Yo creo que cada uno de nosotros en la comunidad podemos hacer algo y es importante tomar conciencia de por qué debemos hacerlo y hacerlo. Y son cosas muy sencillas como son hábitos de vida saludables, cero tabaco, hacer ejercicio, controlar el sobrepeso y hacer las vacunaciones que hoy en día la ciencia nos ha puesto a disposición. Según la Liga contra el Cáncer, en los últimos años Colombia ha avanzado en materia tecnológica para atender esta enfermedad y el profesional médico cada vez está mejor calificado, lo que ayudará a mejorar la atención de todos los pacientes.